Números, capítulo 33. Este capítulo se presenta como una memoria sagrada del camino recorrido por los hijos de Israel desde el día en que salieron de Egipto bajo la mano poderosa del Señor, guiados por Moisés y Aarón. No es solo una lista de lugares, sino un registro deliberado, un testimonio escrito de las jornadas del pueblo en el desierto. Moisés, obedeciendo el mandato divino, escribió meticulosamente sus etapas, los lugares de partida y los lugares donde acamparon, como si cada nombre guardara una huella espiritual, una señal del trato de Dios, una lección para las generaciones futuras. El relato comienza recordando que los hijos de Israel partieron de Ramsés en el mes primero, en el día 15, al día siguiente de la Pascua. Salieron con mano alzada, con valentía pública, delante de los ojos de los egipcios que aún lamentaban a sus primogénitos, porque el Señor había ejecutado juicios contra los dioses de Egipto. Aquel éxodo no fue solo un desplazamiento, sino una proclamación de autoridad divina, una derrota espiritual sobre los poderes que antes habían oprimido al pueblo. Desde Ramsés acamparon en Sucot, primer paso fuera de la tierra de servidumbre. De allí avanzaron hasta Etam, al borde del desierto, como quien se aproxima al umbral de lo desconocido. Entonces doblaron hacia Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón, y allí acamparon frente al mar. Ese lugar evocaba el recuerdo de la angustia y del milagro, el mar cerrado delante de ellos, el ejército egipcio detrás, y la intervención del Señor que los hizo pasar en seco mientras sus enemigos fueron cubiertos por las aguas. Después partieron hacia el desierto de Etam y acamparon en Mara, donde las aguas amargas se convirtieron en dulces por obra del Señor, mostrando que en medio de la necesidad Él podía proveer y transformar lo que parecía imposible. De Mara fueron a Elim, donde encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis de descanso después de la prueba, como una muestra de consuelo y alivio en el camino. Siguieron sus jornadas hacia el Mar Rojo, luego al desierto de Sin, y más adelante acamparon en Dofca, en Alus y en Refidim, donde no había agua para beber. Allí, el pueblo murmuró y contendió, y Moisés golpeó la peña de la que brotó agua abundante. Refidim se convirtió en un testimonio permanente de la paciencia divina y de la ingratitud humana, pero también de la fidelidad del Dios que no abandona. Avanzaron después hacia el desierto del Sinaí, donde acamparon por largo tiempo. Allí recibieron la ley, el pacto, los mandamientos que habrían de regir su vida como nación escogida. Ese monte santo quedó grabado en la memoria del pueblo como el lugar de la revelación, de la voz que habló desde el fuego y estableció un camino de obediencia y consagración. Desde el Sinaí reanudaron la marcha y comenzaron una serie de desplazamientos a través de parajes áridos y desconocidos. Acamparon en Kibrot-Hataava, lugar asociado al deseo desordenado y a la queja, donde el pueblo aprendió dolorosamente el peso de la codicia. De allí pasaron a Haserot, a Ritma y a Rimón Pérez, continuando hacia Libna, Risa, Seelata y el monte Sefer, lugares cuyos nombres evocan cansancio, polvo, roca y silencio, como reflejo del largo peregrinaje que moldeaba el carácter del pueblo. Sus tiendas se levantaron y desmontaron muchas veces: Arada, Maselot, Taat, Tara, Mica, Asmona, Moserot, Bene-Jacán, Jora-Gigad, Jotbata, Abrona. Cada etapa parecía repetirse en el ritmo de salir y acampar, como si el desierto fuese una escuela prolongada donde cada jornada representaba una lección de obediencia, espera y confianza. Llegaron a Esión-Geber y al desierto de Sin, en Cades, lugar cargado de memoria, porque allí el pueblo había dudado, se había debilitado en la fe, y había sido sentenciado a vagar 40 años. Cades era símbolo de oportunidad perdida, pero también de perseverancia en medio del largo recorrido impuesto por su incredulidad. Desde Cades subieron al monte Hor, en la frontera de Edom. Allí ocurrió uno de los momentos más solemnes del libro. El Señor habló a Moisés y le anunció que Aarón sería reunido con su pueblo, porque no había obedecido fielmente junto a las aguas de Meriba. Moisés subió con Aarón y con Eleazar, hijo de Aarón, ante la mirada de toda la congregación. En lo alto del monte, en un acto cargado de significado, Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y las puso sobre Eleazar, transfiriendo así el sacerdocio de padre a hijo. Aarón murió allí, en aquel monte silencioso, y el pueblo lloró su partida durante 30 días, guardando duelo y reconociendo el peso de su liderazgo. Su muerte marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra generación en la vida espiritual de Israel. Después continuaron su caminar,
partiendo del monte Jor hacia Salmona, Punón, Obot y Jeabarim, frente a Moab, siguiendo su ruta por el desierto, bordeando territorios ajenos y acercándose poco a poco a la tierra prometida. Acamparon en Dibón-Gad, en Almón Diblathaim y, finalmente, llegaron a las llanuras de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Allí, a orillas del río que marcaba el umbral de la promesa, se detuvieron. Ese lugar no era simplemente otra estación más, era la antesala del cumplimiento, el límite entre la espera y la herencia. El relato se detiene, y entonces el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab. El mandato fue claro: cuando entrasen en la tierra de Canaán, debían desalojar a los habitantes, destruir sus ídolos, derribar sus imágenes esculpidas, arrasar los lugares altos y despojar la tierra de toda huella de idolatría. No podían convivir con aquello que corrompía el corazón, debían poseer la tierra y habitarla como herencia dada por Dios. Se estableció también el principio de repartición: la tierra sería dividida por sorteo entre las tribus, según el tamaño de cada una. A las tribus más grandes les correspondería mayor extensión, y a las más pequeñas, menor porción. No sería una conquista al azar, sino un acto ordenado bajo la dirección divina. Pero junto a la promesa, el Señor emitió una advertencia seria: si no expulsaban completamente a los moradores de la tierra, aquellos que permanecieran se convertirían en espinas en sus ojos y en aguijones en sus costados, perturbándolos y trayendo dolor en la tierra que iban a poseer. Y el Señor declaró que, si desobedecían, aquello que él había pensado hacer con las naciones, lo haría con Israel. Así el capítulo concluye como una memoria y una exhortación. No es solo el recuento geográfico de un viaje, sino un mapa espiritual de fidelidades, caídas, pruebas y disciplina divina. Reflexión. Este capítulo nos invita a considerar la importancia de la memoria espiritual. Cada lugar mencionado, cada jornada del desierto, es más que un punto en el espacio, es una estación del alma, un recuerdo de cómo Dios guió, corrigió, sustentó y formó a su pueblo. El largo listado de campamentos puede parecer repetitivo, pero revela un mensaje profundo: Dios estuvo presente en cada paso, incluso en los lugares de fracaso, dolor o cansancio. Nada del recorrido fue inútil. El desierto no fue solo tránsito, fue proceso, fue formación, fue purificación del corazón. La muerte de Aarón en el monte Jor nos recuerda que incluso los grandes líderes son finitos, y que la obra de Dios no depende de un hombre, sino del propósito divino que continúa de generación en generación. El relevo sacerdotal es símbolo de continuidad, de una historia que avanza, de una misión que se hereda. Finalmente, la advertencia sobre la tierra prometida enseña que la bendición implica responsabilidad. No basta con llegar, es necesario permanecer fiel, limpiar aquello que aparta del Señor, resistir la complacencia y la mezcla con aquello que destruye la integridad espiritual. El viaje de Israel es también un espejo del camino humano: salimos de nuestros Egiptos, atravesamos desiertos, cargamos memorias dolorosas y esperanzadoras, aprendemos lentamente a confiar, y descubrimos que cada etapa tiene sentido cuando se mira a la luz de la fidelidad de Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.